Hola, buenas tardes. Hoy me toca impartir la última conferencia, la sexta conferencia de la Cátedra del Prado 2017 dedicada a la restauración de pintura. En este caso me voy a presentar a mí mismo. He presentado a los 5 anteriores conferenciantes. En esta ocasión me toca presentarme. Soy Enrique Quintana, coordinador jefe de los talleres de restauración y documentación técnica del Museo del Prado. Y es un placer estar con ustedes esta tarde. Ante todo, yo querría dar las gracias a dos personas que son Elena Zenalmor y Clara Camacho. Son las personas que han organizado toda la cátedra y lo han hecho realmente de una forma perfecta, a mi entender. A ellas les quiero agradecer su participación, su trabajo, su esfuerzo y la dedicación que han dado a esta cátedra de restauración de pintura. Todos los que hemos participado esperamos que las distintas conferencias impartidas les puedan servir de ayuda la próxima vez que visiten las galerías del museo. El propósito y el fin último de estas conferencias realmente es ese, es que ustedes todo lo que han podido ver, todo lo que han podido escuchar aquí, les sea útil a la hora de contemplar una pintura en el futuro. Ese sería nuestro objetivo y ese sería nuestro deseo. Esperamos que en algo les pueda ayudar. Bien, para comenzar ya la conferencia me gustaría hacer algo que todavía muchos de ustedes no han hecho. Algunos sí, porque algunos son restauradores, algunos son antiguos becarios o algunos colaboradores del museo, pero muchos de ustedes no han visitado el taller de restauración de pintura del Museo del Prado. Entonces me gustaría acompañarles al interior del taller de restauración de pintura, subiendo por el ascensor del edificio de la ampliación, del edificio Jerónimos. Vemos cómo se abre la puerta y estamos ya en el taller de pintura. Ahí vemos a Lucía trabajando, a Lucía Martínez, que ya la conocen ustedes. El taller de pintura en la cuarta planta Jerónimos es un taller muy moderno. Llegamos aquí a este edificio hace exactamente 10 años. Es un taller estupendo. Es muy importante que desde el primer contacto con el taller, sobre todo los jóvenes profesionales que llegan a este taller, sean conscientes del pasado de la institución a la que se van a incorporar. Y por ello es muy importante que lo primero que ven es este panel que ven ustedes repleto de fotografías de figuras míticas de la restauración en España. Presidido todo ello por el póster de la exposición de Ginebra de 1939. Es un símbolo del peligro que corrieron los cuadros del Prado durante la Guerra Civil Española. Este es un icono, es un símbolo para el museo y para el taller de restauración. Está aquí colgado desde que Manuel Arpi Retamino lo regaló al Prado tras volver de Ginebra, acompañando las obras. La trayectoria del museo comienza en 1827, cuando se crea la Sala de Restauración del Prado a propuesta de Vicente López y bajo la dirección del cuarto director del museo, el duque de Híjar. Entre las condiciones que debe poseer un restaurador se mencionan en ese momento unas cualidades que se consideran primordiales en la actualidad, como son la paciencia, el respeto, el cuidado prolijo, el conocimiento de la pintura antigua y la inteligencia. Como ven ustedes, todas ellas están, de hecho, plenamente vigentes en la actualidad. En la imagen ustedes pueden ver el juramento de José Bueno, el primer restaurador del Prado, que es una figura emblemática de la institución como primer restaurador de este museo. En ese panel también pueden ver ustedes numerosas figuras míticas de la restauración española, de la restauración mundial, como es el retrato de Vicente Poleroy y Toledo, el primer crítico de la restauración en España, o Salvador Martínez Cubels. Hay un dato importante, y es que en 1833, una fecha muy temprana, se había creado el taller en 1827, el juramento es de 1828, en 1833 se crea la Escuela de Restauración de Pinturas del Real Museo, dando inicio a una tradición formativa que ha perdurado hasta nuestros días. Yo creo que esta tradición de formación en el Prado es de lo que nos podemos sentir más orgullosos todos los que trabajamos en él. Los restauradores que vemos en este panel dan testimonio de la entrega y del esfuerzo que emplearon para transmitir hasta el presente las obras que se les encomendaron en un excelente estado de conservación. Después de nosotros estamos seguros de que los nuevos restauradores continuarán esta labor de mantener el buen estado del Prado, el buen estado de la colección de la pintura del Prado a las generaciones futuras.
En estas imágenes vemos a Jerónimo Seisdedos, otra figura mítica que les sonará a ustedes. Era jefe de taller en el periodo de la Guerra Civil Española y años posteriores, restaurando precisamente la Anunciación de Fra Angelico, y Manuel Arpi Retamino, que he citado antes. En esta imagen, es una imagen que me ha facilitado María Concepción García Cabarcos, podemos ver a Gonzalo Perales, otro de los restauradores del museo, con el director del museo en aquel momento, Javier de Salas, y Manuel de Arpi Retamino, durante un momento de la limpieza de la familia de Carlos IV. Ven a su espalda como el cuadro todavía tiene su mitad, prácticamente la mitad, está aún sucia, ¿no? La información que guardan las pinturas y que el restaurador es responsable de hacer visibles a todos con su mitad de intervención nos ayuda muchas veces, como sucede con la música, con la literatura o el cine, a comprender mejor nuestro presente. En esta imagen vemos los talleres antiguos de restauración. Vemos un taller que yo llegué a conocer, el taller que figura, el más moderno, el de 1988. Es el año en que está tomada la foto. La foto de la izquierda, la foto grande, es el taller tradicional antiguo, el que pensamos todos nosotros que estuvo, el lugar donde estuvo desde siempre el taller de restauración del Museo del Prado. Es en la planta baja de Goya, donde se encuentran actualmente las capillas románicas, para que se hagan ustedes una idea. Una serie de circunstancias sobrevenidas durante los últimos años han contribuido a la formación de un taller sólido y fiable. A comienzos de los años 80 y con la consolidación de la democracia en España, el Museo del Prado emprende un camino de apertura internacional, con la dirección de Alfonso Pérez Sánchez y Manuel Amena. El taller de restauración, como parte del nuevo Prado que comenzaba a remodelarse, se vio potenciado con la incorporación de jóvenes restauradores que contaban con formación académica especializada. Ya se había formado la Escuela de Restauración de Madrid y ya había generaciones de restauradores formados en estas instituciones. La estructura administrativa seguía siendo la existente tras la Guerra Civil y contaba con medios económicos muy escasos, pero esa inercia estaba cambiando de forma irreversible. Un hecho concreto iba a transformar el día a día del taller de restauración de pintura y fue la restauración en 1984 por John Brealey de Las Meninas. En ese año, comienza exactamente la limpieza de las mismas. El cuadro es un cuadro que siempre que se ha restaurado ha suscitado polémica. En esta noticia de periódico del Imparcial, fechada en 1895, que me facilitó Manuel Montero, el jefe de brigada del Museo del Prado, que siempre encuentra estas noticias interesantísimas, vemos que el cuadro se ha restaurado, pero debió de haber mucha polémica, por lo cual el director, en aquel momento, el director, que era un artista, el pintor Palmaroli, se debió de asustar y comunicó a la prensa que debían de estar tranquilos, puesto que no se trataba de una restauración, sino solamente de una forración. Y que además el restaurador que le habían encomendado, que había llevado a cabo esta forración, era inteligentísimo, como ven en el último párrafo de la noticia. La restauración de 1984, encomendada al restaurador británico que ocupaba de ese momento la jefatura del taller del Metropolitan Museum de Nueva York, también suscitó fuerte polémica en España, motivada sobre todo por la nacionalidad del restaurador y lo inconveniente que resultaba para muchos que un extranjero pusiera sus manos sobre la obra mítica de la pintura española. Finalmente la lógica se impuso y unos días después de concluida la restauración, que por otra parte era realmente sencilla, el cuadro tenía un barniz almácica fácilmente eliminable, de hecho la duración del proceso de limpieza fue muy breve, pues como les decía, en este artículo en el que vemos aquí en la pantalla, publicado en El País, por Antonio Saura, que se titula Las Meninas después de la lluvia, fue realmente milagroso, porque yo recuerdo aquellos días, había una polémica muy fuerte en la prensa, pero a partir de este artículo prácticamente todo el mundo pasó a elogiar la restauración. En su texto, Antonio Saura exponía unas ideas tan justas como la siguiente. Les leo textualmente. ¿No recurrimos todos para quien más se quiere, a quien más sabe, cuando la pátina del tiempo ensombrece la velada juventud? Ese fue, yo creo, el pensamiento, la idea de la dirección del Prado en aquel momento, es decir, contar con el restaurador más prestigioso del mundo en aquel momento para restaurar la obra de arte más importante que tenía el Prado.
Hay que decir que Las Meninas es exponente de un excelente estado de conservación en toda la colección del Prado en líneas generales. Yo creo que es un museo donde se puede venir a ver pintura, poder disfrutar de la técnica. Eso nos lo comentan todos los restauradores, historiadores que pasan por nuestras instalaciones. Es un museo para disfrutar, para aprender de la técnica de los grandes maestros. En esta noticia que me facilitó María Concepción García Cabarcos, pueden ver ustedes un dato muy curioso. Está escrito que con fecha día 10 de diciembre, en pleno invierno de 1936, el cuadro de Las Meninas ha salido, era motivado por el éxodo de la Guerra Civil Española, de las obras maestras del Prado, ha salido en camión descubierto, en pleno invierno. Sin embargo, como saben ustedes, el cuadro está en un excelentísimo estado de conservación. Quiero aprovechar este momento y que he citado a María Concepción en 2 ocasiones para agradecer la investigación y el estudio que sobre la restauración histórica del museo están realizando María Concepción García Cabarcos y especialmente Felicitas Martínez. Felicitas Martínez lleva colaborando con el taller de restauración y recogiendo noticias históricas desde hace muchísimo tiempo. Gracias a ella podemos afirmar que se ha conservado parte de esta memoria histórica de la restauración en el Prado. Es un trabajo que están realizando conjuntamente, que aún está en marcha, pero que ya muestra con claridad la importancia capital del taller del Museo del Prado en la restauración en España. Yo creo que cuando se publique finalmente su trabajo va a ser realmente sorprendente. En la imagen ven la foto central, el póster de la izquierda es el de Ginebra del 39. La imagen central es bonita imagen, es Manuel Arpe retocando, evidentemente para los fotógrafos, el cuadro de Las Meninas en Ginebra antes de su retorno a el Prado. En la derecha ven un embalaje, fantástico embalaje para la época, realizado por Macarrón, la familia Macarrón, del Adán de Durero. John Briley finalizó la limpieza y volvió a Nueva York. El retoque de las faltas fue encomendado al equipo de restauradores del Prado. Perdón. Es una fase final de la restauración que no tenía realmente una importancia como era la limpieza y se encargó a el propio equipo del museo. En Las Meninas la falta más importante, la única realmente relevante que tiene, es esta que les he querido mostrar, es la mejilla de la infanta Margarita. A mí muchas veces que voy a ver el cuadro de Las Meninas a la sala me cuesta descubrirla. Con estas fotos de gran aumento son fácilmente identificables las faltas y es hasta bonito ver este trabajo de pequeños puntos que realizaron en 1984 nuestras compañeras María Teresa Dávila, Rocío Dávila y Clara Quintanilla, que desde aquí deseo elogiar el trabajo que durante muchos años realizaron estas 3 compañeras. Este es un recuerdo muy bonito, de las 3 restaurando el cuadro. Evidentemente son fotos de posado, no son fotos reales, pero es un recuerdo imborrable. La dirección del museo encomendó más adelante a Briley la responsabilidad de transformar en profundidad los talleres de restauración. Vemos en la imagen el equipo de restauración del Prado en una foto tomada poco antes de que una grave enfermedad le imposibilitase a John Briley continuar con la dirección del taller. Su estancia supuso un cambio en la utilización de algunos materiales, como el restablecimiento del uso del barniz de resina natural, que había sido abandonado en años anteriores por barnices sintéticos, que parecían más modernos. Pero especialmente supuso un cambio su llegada al Prado en el enfoque y en la aproximación a la obra de arte. Se comenzó a entender la pintura y, por consiguiente, todos los procesos encaminados a restaurarla como una lectura compleja, cuyo fin último era recuperar la conexión entre la obra de arte y el espectador. Su llegada también supuso un cambio en las relaciones internacionales, como por ejemplo la incorporación de George Pisacca. George Pisacca sigue siendo uno de los más grandes restauradores de soportes de madera, de pintura sobre tabla de la historia, y vino al Prado para continuar la formación de José de la Fuente. Gracias a su estancia entre nosotros, hoy en día contamos con uno de los mejores expertos internacionales en restauración de soportes de madera para pintura.
Tras un periodo de cambios estructurales en que la inestabilidad institucional del museo influyó directamente en la marcha de la restauración, los talleres encuentran su lugar definitivo en la ampliación de Jerónimos, como les decía hace 10 años exactamente, con unas instalaciones de primer nivel. Los talleres adquieren además, en este momento, bajo la dirección de Miguel Zugaza, una configuración que se adecúa bien a las obras y necesidades de la colección. Una restauración no solo se trata de una consolidación puramente física, es un intento de lograr que el espectador pueda relacionarse sin trabas con la obra de arte. Para ello es fundamental y como primer paso a seguir por el restaurador, comprender la forma en que debe ser leída cada composición. El 2 y 3 de mayo de Goya forman un díptico, en el que un cuadro refuerza y complementa el contenido del otro. Como ven en la imagen por la composición está muy claro, ¿no? Sin que sea posible alcanzar la lectura completa sin tener ambos cuadros colgados en la misma pared. Tenemos la suerte en el Museo del Prado que tenemos los dos en la misma pared. El 2 a la izquierda y el 3 a la derecha del espectador. Las composiciones son complejas y están pensadas para ser leídas a través de un recorrido visual concreto. Es importante la comprensión de esta secuencia antes de comenzar la limpieza. Como ven, se empieza a leer evidentemente la secuencia del 2 y posteriormente pasamos al 3. Es un recorrido que es claro, pero es muy importante tenerlo en cuenta para realizar esta intervención que realizaron con enorme éxito Elisa Mora y Clara Quintanilla. En el Martirio de San Lorenzo de Valentín de Boulogne, restaurado en 2013, Eva Martínez realizó un profundo análisis de la obra antes de comenzar la fase de limpieza. Se trata de una obra con graves daños que han recuperado su sentido, su equilibrio y profundidad gracias a esta intervención. El Valentín de Boulogne es un hombre que compone realmente de forma muy compleja. Es importantísimo comprender el recorrido visual que emplea. Especialmente si se fijan ustedes en el equilibrio del azul y el rojo. Eva realizó un análisis perfecto para realizar esta limpieza y el cuadro está perfectamente equilibrado entre los colores azul y rojo. Luego vean ustedes cómo tiene una curva en la parte derecha, hay toda una serie de figuras que nos vierte nuestra mirada hacia San Lorenzo y crea una diagonal en la izquierda a partir del muchacho que está avivando el fuego que va directamente hasta el rostro del prefecto Decio, que es el que está presidiendo el martirio. Por otra parte, deja libre un espacio en el centro a los pies del santo con el giro que hace de hombros el sayón que está portando la leña. De esa manera nosotros vemos directamente el espacio que tiene delante el santo, vemos la leña cómo está avivada, cómo está el martirio produciéndose y el santo aceptándolo con su brazo izquierdo hacia el prefecto. Eva vio con claridad que el cuadro debía ser leído desde la derecha. Esto es muy importante porque los cuadros muchas veces tienen una visión frontal, pero en ocasiones están pensados para leerse desde un lado o desde el otro, seguramente en función de que el pintor tuviese idea de dónde se iba a colgar el cuadro. En este caso la composición tiene un claro recorrido desde la derecha y ven ustedes como es fácil desde este lado, está forzada la imagen evidentemente, pero accedemos al cuadro, vemos el rostro del santo, como él con su brazo abierto acepta el martirio y más allá de la cabeza del santo tenemos una figura de un soldado de espaldas que cierra completamente la composición, nos impide ir más allá con nuestra mirada. Esto es muy importante, fijarse en estas figuras verticales que suelen cerrar las composiciones. En sus Gladiadores en un banquete, Giovanni di Stefano Lanfranco, a través de la perspectiva y del color, también crea un modo especial de recorrer la composición. Si ustedes ven, entramos por la sala del banquete, pero sobre todo atraídos por los colores rojos de los mantos de estos patricios que están comiendo y están debatiendo. Vean al anciano cómo se dirige al joven. De ahí pasamos a través de la espada que conecta de un gladiador que porta un gladiador, conectamos un grupo con el otro, el de los patricios con los gladiadores. Y ahí vemos la lucha que se está produciendo, es decir, es capaz Lanfranco de relacionar ambas escenas que deben de ser leídas con un contenido moralizante, o bueno, no es la cuestión de debatir ahora sobre este asunto, pero es un recorrido complejo. Estas pinturas italianas del siglo XVII suelen tener siempre una manera especial de aproximación. En ocasiones es mucho más sencillo, son cuadros como este quitasol famoso de Goya, que está pensado para colgar sobre una puerta y por supuesto debe ser leído de abajo arriba.
El lavatorio de Tintoretto también es una obra restaurada hace años por nuestra compañera Isabel Molina. Es una obra en la que evidentemente estamos enfrente, esto lo saben ustedes si han visitado el museo con frecuencia, se ve muy bien cuando está uno posicionado enfrente del grupo de Cristo lavando los pies y la perspectiva desde ese punto, enfrente de ese punto, desde esa perpendicular, funciona perfectamente. Todas las baldosas, la mesa vuelve a tener su posición real en el espacio. Es esencial también recuperar el orden y la extensión de la obra original, no solamente la lectura de la obra, también muy importante recuperar el orden y la extensión de la obra original. María Álvarez nos habló en su conferencia en parte de este tema, ¿no? Aquí vemos el Mercurio y Argos de Velázquez. El Mercurio y Argos de Velázquez es una obra que tiene unos añadidos que se trataron en el pasado de evitar, de mejorar o de que no se viesen, colocándole al cuadro este marco antiguo pero adaptado a la composición, porque ustedes ven que los añadidos son muy claros. En la parte superior está totalmente alterado el color. Aún más dramático es el añadido de la parte inferior, que distancia la figura de Mercurio del borde inferior del cuadro y hace menos inquietante e inminente la muerte que se cierne sobre Argos. Es decir, al subir la posición de la figura, realmente la línea del lienzo es esta y lógicamente Mercurio se arrastraba hacia Argos para ejecutarlo, ¿no? Con este añadido pierde parte del dramatismo. Si superponemos en una imagen totalmente digital, superponemos el bastidor sobre la pintura, vemos que en parte se ha conseguido. Ven ustedes las líneas del dorado del marco, les pueden dar una pista, por aquí va el dorado del marco, este es el marco y el bastidor va por aquí. Cubre mucha pintura. Este marco está bien en eso, pero no suficiente. Todavía tenemos un espacio de añadido que es visible y que altera la lectura que Velázquez quiso dar a esta obra, ¿no? Este Mercurio reptando y acercándose a Argos. Recuperar la extensión de la obra original para que la proporción del cuadro y la perspectiva vuelvan a funcionar resulta fundamental para comprender la composición y conocer el mensaje del artista. A lo largo de su vida, muchos cuadros del museo han visto alteradas sus medidas originales mediante procesos de engatillado, si son tablas, o de forración, con el fin muchas veces de cubrir simplemente un espacio o hacer pareja con otra obra. Pero se alteran, desde luego, las lecturas de las obras, se altera el mensaje, la intención del artista original. Las hilanderas de Velázquez, con su ampliación realizada en el último cuarto del siglo XVIII, es un claro ejemplo, quizás uno de los más míticos que tiene el Museo del Prado. Ven el cuadro a la izquierda con los añadidos y a la derecha la pintura original de Velázquez. En esta foto que me facilitó Marta Hernández el otro día, se la solicité, pero yo no tenía ninguna, del cuadro con el montaje abierto. Es una oportunidad para ustedes única de ver cómo es realmente el interior de este montaje tan conocido. Ven ustedes el cuadro, en la pared está colgado y a la izquierda ven parte del marco, la parte trasera del marco, ven ustedes una zona negra que es fieltro, que es la que irá en contacto con el añadido de Velázquez. Es decir, la ventana únicamente permite ver el cuadro de Velázquez. El negro estaría cubriendo el añadido. El marco no tiene caja, es decir, si se dan cuenta, esto no acaba con una grosor. El marco es completamente plano en esta zona y por eso puede apoyarse en la zona añadida. Este montaje, que como les decía yo lo califico de mítico porque todo el mundo lo menciona o lo comenta, es un tipo de montaje muy válido y es un montaje que no se abandona, es decir, que este recurso permite la colocación de una obra en un muro predeterminado. Eso es el único problema que tiene, es decir, no podemos mover, no podemos jugar con la obra, colgarla en un muro hoy y en otro mañana. Tiene que ser un muro que se ajuste bien a las medidas de este montaje, de este panel que ven ustedes aquí, ¿de acuerdo? Pero es una solución muy respetuosa y es una solución que en el futuro yo espero que se pueda
utilizar nuevamente. Fue tal el éxito en su momento que yo recuerdo una revista que llegó a criticar al Museo del Prado porque ellos decían que el cuadro lo había cortado los restauradores con tijeras. Se ve que el periodista no llegó a presenciar, a visitar la exposición en la que se explicaba todo el montaje, ¿no? Al ampliar las pinturas antiguas en intervenciones se rompen las vías y el orden adecuado para la comprensión de la escena. Un ejemplo para mí magnífico de pintura sobre tabla con añadidos podría ser la Flagelación de Daniele Crespi, pintada hacia 1625. La pintura fue ampliada en su parte superior y en sus dos laterales, y también en la parte superior con piezas de madera que ampliaban el espacio a la espalda de los dos sayones que azotan a Cristo. Ven el recuadro en rojo a la derecha, es el recuadro que nos indica el original de Crespi. La intención era seguramente dar más aire a un grupo que estaba oprimido por el marco. Seguramente en la restauración, voy a llamarle intervención mejor, que se le realizó, ellos pensaban dar más aire, veían las figuras muy oprimidas, muy angustiadas. No se comprendió la importancia del tamaño original con las dos figuras que se aproximan amenazantes al cuerpo indefenso de Cristo, que dotan a la escena de tensión y dramatismo. Si una composición está cerrada por figuras en los laterales, nuestra mirada se dirigirá claramente al centro, como hacen los sayones, ¿no?, con su mirada. Pero si en una antigua intervención se añaden a ambos lados espacios vacíos, carentes de contenido, nuestra vista buscará esa salida siempre. Siempre nuestra mirada siempre busca espacios abiertos, y va a buscar los laterales, por eso la salida, por esos espacios libres. Les traigo esta imagen de la película Rebeca de Hitchcock de 1940, porque en el cine es mucho más claro este tema de la ampliación o del cambio de formato. En el cine es claro que la variación de un formato o del espacio altera completamente el contenido. No puede ser lo mismo un plano cerrado, como podría ser este, de un personaje o de dos personajes, que una vista general de la escena. La aproximación y consiguiente pérdida de espacio alrededor de unas figuras aporta siempre mayor dramatismo y tensión a los representados. Es decir, cuanto más se aproxima el ama de llaves a Rebeca, evidentemente la tensión, la amenaza es mucho más potente. Al igual que en el Daniele Crespi, con los sayones, con el Cristo y los sayones, en la restauración que realizó en 2013 Almudena Sánchez y José de la Fuente, se retiraron los dos añadidos y se recuperó el formato original. También la parte superior por motivos de conservación principalmente. De esta forma se ha recuperado la impresión de que las dos figuras salen del marco para amenazar el cuerpo indefenso de Cristo. Es necesario siempre restablecer la composición si queremos que recobre fuerza original. En ocasiones, y si los añadidos no tienen valor histórico y no son anchos, se puede reducir el tamaño del marco y cajear su interior, de forma que queden cubiertos por la moldura. Vemos aquí a nuestras tres restauradoras de marcos, porque las adaptaciones de marcos se han desarrollado de una manera enorme en los últimos años, gracias a una serie de variaciones que hemos tenido, que se han realizado las direcciones de museo con el taller de marcos. Actualmente contamos con unas instalaciones realmente de primer nivel, unas ampliaciones, unos talleres de restauración realmente modernos y bien dotados. Contamos ahora mismo con un equipo de magníficos profesionales, estas tres restauradoras que ustedes ven en la imagen: Isabel Fernández, Gema García Torres y María Jesús López de Lerma. Y además tenemos una conservadora, Leticia Ruiz, con capacidad de interés en la conservación y restauración de marcos, que es responsable de esta importante colección. Esto ha hecho que la restauración de marcos, el estado de conservación de los marcos, haya dado un avance enorme en el Museo del Prado. Si se pasean ustedes por las galerías, verán cómo se nota mucha más unidad, mucha más calidad en los marcos, y se debe fundamentalmente al trabajo que están realizando los restauradores de marcos. En este caso, cuando se trata de bandas de tela sin valor histórico o artístico incorporadas en antiguas forraciones, como es el caso de este Perseo y Andrómeda de Rubens, y alguna de ellas es una anchura superior a la del marco, se hace necesario doblar y montar el cuadro en un nuevo bastidor que tenga las medidas originales. Es decir, aquí no podríamos cubrir con la anchura del marco, aunque lo cajeemos, aunque le hagamos espacio, no podríamos tapar estos añadidos porque son excesivamente anchos. ¿De acuerdo? Entonces no podemos cubrir toda la superficie añadida con un marco cajeado. Con un marco, incluso aunque fuese nuevo cajeado, no es posible. Hay que doblar.
Esto es algo que tenemos que hacer, pero es muy importante siempre que esta intervención se acomete, tener completa seguridad de que las medidas que tuvo la obra originalmente eran las que pensamos. Es decir, para esto es imprescindible la colaboración y el trabajo del Gabinete Técnico del Museo del Prado y el Laboratorio de Química. Son ellos los encargados de tomar todos los datos que nos permitan garantizar con absoluta seguridad que nos encontramos ante un añadido que no se corresponde ni en preparación, ni en tejido de la tela, ni en pintura, ni en el pigmento, ni en la calidad de la pintura, por supuesto. El historiador, finalmente, es el responsable último de la colección y es el que debe de aprobar ese cambio de medida. En este caso ven ustedes en la foto de la izquierda los agujeros de clavos que nos muestran que el cuadro había tenido ya otro bastidor, ¿de acuerdo? Ven aquí el añadido. Y por aquí ven bandas de tensión, es decir, el cuadro había sido tensado en otro, se complementa con este otro dato de los agujeros, en un bastidor más antiguo de una dimensión mucho más reducida. Aquí ven el cuadro, el Perseo y Andrómeda, con su nuevo marco, aquí ya cubriendo los añadidos, aquí en los laterales, la poca anchura del añadido permitía cubrir con la nueva moldura. Sin embargo, en la parte superior, ven ustedes que hemos tenido que doblar, esta es la parte posterior, la vista posterior del bastidor con el lienzo, la parte posterior de la pintura, hemos tenido que proteger aquí en el filo inferior donde se ha doblado y doblar el añadido. Era un añadido carente de valor histórico realmente ni artístico. Por esto nos hemos permitido esta intervención. Aquí ven un detalle del marco nuevo, en este caso es un marco nuevo, no es un marco antiguo cajeado, es un marco nuevo fabricado al estilo flamenco del siglo XVII. Siempre que realizamos estas intervenciones, el conservador, la dirección del museo, pues decide si opta por alterar las medidas de un marco que tengamos en el almacén de marcos o encargar un marco nuevo, en estilo que se corresponde a la pintura que estamos tratando. En este caso se optó por fabricar un nuevo marco. Ven ustedes cómo el cajeado en los cuatro lados, decidimos que fuese en los cuatro lados, fuese mucho más ancho de lo normal. Prácticamente es toda la superficie de toda la anchura del marco. Es imprescindible la comprensión de los recursos técnicos utilizados por un artista antes de comenzar cualquier restauración. Al igual que un traductor debe dominar el vocabulario y los giros del lenguaje propios de un escritor y de su época, en ocasiones no resulta sencillo detectar las pistas ofrecidas en la superficie de una pintura para comprender su significado, pero cualquier obra, y sobre todo la de un gran pintor, está repleta de ellas. No deberíamos tocar lo que no comprendemos, y por ello una buena restauración debe de ir precedida de la comprensión del mensaje contenido en los diferentes espacios de la pintura. A nadie se le ocurriría desmontar, de ahí la imagen, un reloj sin conocer su mecanismo y la razón de su movimiento. Es evidente que el riesgo que correríamos de que no volviese a funcionar correctamente. Lo mismo sucede con las pinturas. Es imprescindible conocer el funcionamiento, cómo realmente el pintor ha utilizado, se ha servido de una serie de recursos técnicos que al primer golpe de vista pueden resultar difíciles de ver, de captar, pero es necesario un esfuerzo muchas veces en equipo, con colaboración, pero es necesario comprender que todo en una obra maestra normalmente tiene sentido, aunque no lo comprendamos. Por lo tanto, debemos hacer ese esfuerzo para entender que nada es casual cuando pinta un gran artista. Si hacemos la comparación con una obra de arte, la responsabilidad que adquirimos con su restauración se hace enorme. Es obligación del restaurador entender qué precisa la pintura en la que va a trabajar y qué mecanismos y relaciones se esconden bajo las capas de suciedad que desfiguran su imagen. Perdón. Se debe de estudiar su técnica y ver cómo el artista ha trabajado con ella la composición y se ha relacionado con el espectador. Este cuadro del 2 de mayo, que como les comenté antes, restauró Elisa Mora en el año 2008, es un cuadro que parecía confuso antes de la intervención,
pero gracias a la restauración realizada por Elisa pudimos entender cómo el cuadro estaba perfectamente estructurado, estaba muy bien organizado por Goya. Todo gira alrededor del pantalón rojo del mameluco en el centro de la composición. Nuestra vista se ve atrapada por ese pantalón rojo y luego Goya nos mueve hacia una serie de pinceladas rojas que bien pueden ser las plumas de los mamelucos, sangre, es decir, hay diversas pinceladas rojas. Goya nos mueve nuestra mirada alrededor de toda la composición. Posteriormente, cuando nuestra mirada parece que se va a escapar y va a fugarse, va a irse más allá de los límites de las figuras, de la acción, Goya pinta unos sables curvos de caballería propios de la caballería francesa, la caballería de los mamelucos, que fíjense ustedes cómo hacen una forma de paraguas, de sombrillas, que devuelven siempre nuestra mirada al centro de la composición para repetir de nuevo esa acción, ese movimiento de recorrer la escena completa. Es decir, Goya lo que quiere es que nosotros nos metamos en la lucha, recorramos la escena, pero que no la abandonemos, que volvamos siempre a la escena central, que es el hombre, el paisano, acuchillando una y otra vez al mameluco que ya cae del caballo, ¿no? Es fundamental para Goya mostrar la violencia de la escena y para ello es necesario que este recorrido visual funcione. Las pinturas de Velázquez están cargadas de sonido o de silencios. En la fragua de Vulcano, todas las figuras se detienen para escuchar el mensaje de Apolo. Es el único sonido que rompe la escena, si exceptuamos el crepitar de las brasas pintadas con pequeños empastes que brillan alrededor de las figuras. Querría pedir ahora a Sergio Nieves, técnico de audiovisuales del Prado, que proporcione sonido ambiente de Forja para ver las siguientes imágenes. Aprovecho también la ocasión para agradecerle la ayuda que nos ha prestado durante el desarrollo de la cátedra. Las obras de arte transmiten una especie de banda sonora que, como sucede en las películas, ayuda al espectador a configurar su contenido. En este caso sería el mensaje del dios Apolo a Vulcano. El silencio solo es alterado por el crepitar del fuego que salpica el espacio. Ven ustedes cómo flotan todas las brasas, ¿no? Solamente este cuadro, cuando se veía con luz natural o con luz de velas, debía ser espectacular, porque todos esos empastes van barnizados y brillan con las irregularidades de la luz. Pinta las brasas, como les digo, con pequeños empastes. Están pintados uno a uno. No puede caber la posibilidad de que alguien piense que es un salpicado. No, están pintados intencionadamente por Velázquez con un grosor determinado. Hay que imaginar, como les decía, este cuadro iluminado por la luz solar, ¿no? Lamentablemente vemos el cuadro en el museo, para que se conserve bien, lógicamente, con una luz artificial. Las brasas darían la impresión de saltar. La capacidad técnica de Velázquez nos muestra el metal al rojo. Es una capacidad técnica increíble. Y su reflejo en el yunque. Fíjense cómo refleja en el yunque metálico esta pieza metálica al rojo. Por el contrario, la parte derecha, fíjense cómo prácticamente no mete empastes, no aplica nada de materia de pintura para mostrar cómo es esa misma pieza enfriándose, prácticamente en gris, ¿no? Si vemos una foto real de un yunque, trabajando en un yunque, fíjense ustedes en las brasas. Fíjense ustedes en las brasas. Un momento, volvemos. Ahora, perdóneme. En las brasas y en esta pieza no es real, es una luz blanca que tiene la pieza metálica. Fíjense ustedes, porque yo observaba cómo Velázquez aplica también ciertas pinceladas blancas, ¿no? Yo no sé si él vio algún efecto similar en alguna pieza metálica, en alguna forja. Vean ustedes la cantidad de materia fundida que aplica. Es una maravilla cómo consigue el efecto del metal al rojo. Y cómo prácticamente las pinzas no están cargadas de materia. Apreciamos perfectamente la tela, la trama de la tela, no está apenas cubierta. Es como si el vapor que desprende el hierro al rojo en contacto con la atmósfera prácticamente nos impidiese ver o difuminase la materia de la pinza metálica.
Como decía el gran mago e ilusionista Houdini, nuestra mente cree aquello que ve nuestros ojos. Y la pintura tiene una elevada dosis de magia e ilusionismo. En el caso de este martillo, el efecto a nuestros ojos de que está delante de un fuego real viene motivado, entre otros motivos, y fíjense ustedes que es curioso, porque los grandes maestros seguramente pueden hacer cosas, pero las saben adaptar, pueden cometer errores, pero yo creo que saben adaptarlos y convertirlos en aciertos, ¿no? Fíjense ustedes que aquí se aprecia perfectamente la materia de los empastes del fuego que está detrás, ¿eh? Entonces hay un resplandor rojizo en el propio martillo. Está pintado encima, evidentemente, pero este resplandor rojizo nos hace creer, nos hace ver que el martillo está realmente delante del fuego. Perdón. Plinio el Viejo nos cuenta y nos relata en su Naturalis Historia que numerosos pintores y escultores de la antigüedad representaban a muchachos encendiendo fuego. Desde Tiziano son muchos los pintores que tratan de mostrar con diferentes técnicas el movimiento de las llamas y las sombras. Con la sombra y sus sombras cambiantes en una superficie. En su fábula, el Greco muestra el reflejo sobre la camisa de este muchacho, el reflejo de las ascuas con las que el joven intenta encender una vela. Para ello, aplica pinceladas sueltas de forma irregular, de forma indefinida, que el restaurador debe entender lo que son, porque podría pensarse que son daños, que son antiguos retoques, pero se trata evidentemente, ahora está muy claro, ahora mismo con el cuadro ya restaurado, se trata evidentemente de los reflejos de las ascuas con el que este joven intenta encender la vela. El cuadro fue restaurado hace años por Rafael Alonso, maestro de muchos de los integrantes del actual taller de pintura del Prado. Rafael ha tenido un papel fundamental en la actual dinámica de trabajo y formación que se desarrolla en la restauración de pintura del museo. Su dedicación e implicación en el Prado ha sido siempre un ejemplo a seguir para todos nosotros. En el caso de los dos estudios de Villa Medici, tenemos la oportunidad de ver el brillante uso de la técnica que hace Velázquez. Seguramente pintados en parte del natural durante su estancia en ese palacio y sus jardines, donde se alojó durante su primera estancia en Roma en 1629. Vemos aquí una de las dos escenas pintadas, la que se suele denominar el jardín de la Villa Medici. En el paramento, vemos aquí en el paramento vertical un detalle técnico asombroso de Velázquez. En el paramento vertical del arco serliano vemos pérdidas en el revoque del muro, que dejan ver la construcción del ladrillo. Al observar de cerca esta zona de la pintura, vemos como el uso de la preparación rojiza es fundamental para mostrar el ladrillo del paramento. Velázquez frotó, posiblemente con un trapo, un rascador, un papel, la superficie de la pintura aún fresca para dejar al descubierto esa capa de preparación rojiza. De esta manera, la base del cuadro tiene aquí una función especial. Al igual que si se tratase de un muro real, construye la pintura con la trama de la tela y el color rojo de la preparación. En el otro lado, encima de esta zona gastada, aplica capas, esto es muy interesante, aplica capas, no solamente trabaja el desgaste del muro, del paso de los años en este muro, lo vemos aquí. También trabaja las capas de revoque que están a punto, seguramente en mal estado, pero con capas de diferente grosor, empastes blancos, que va aplicando en diferentes capas y que nos muestra un estado de conservación del muro realmente inestable. Una equivocada comprensión de la lectura del cuadro haría que un restaurador pensara que se encuentra ante el desgaste de una antigua limpieza y procediera a retocar esos puntos de ladrillo, ¿no? De ladrillo. Es lo mismo que les comentaba en el caso de la fábula del Greco. Es decir, hay que interpretar, hay que saber que unas pinceladas en un gran maestro pueden tener y tienen seguro algún sentido. Por lo tanto, hay que ser muy respetuoso, hay que consultar, hay que pensar, hay que volver a mirar siempre, una segunda vez. Aquí Velázquez crea las zonas en sombra en el centro del arco, mediante ligeras veladuras en negro, como ven en el centro, sobre que apenas cubren la preparación ocre del lienzo. Vean ustedes la diferencia de materia, de textura, del borde del arco plenamente empastado, con esta zona en la que apenas con una veladura negra cubre la preparación ocre. De esta manera, también Velázquez se adecúa, se adapta a la luz solar que va a tener
que tiene la realidad, pero que tiene también la pintura. Es decir, la zona más ligera de capas de color, la zona de oscuridad, va a ser más absorbente, va a tener menos grosor de barniz, y las zonas de empaste van a ser sin duda alguna más brillantes, que es donde impactaría la luz solar. En su 3 de mayo, Goya se sirve de un recurso técnico muy similar para mostrar el efecto del farol iluminando la escena. Es curioso porque pasados muchos años, Goya, que observó atentamente la técnica de Velázquez, sin duda alguna, en mi opinión, aprendió del gran número de recursos técnicos. Una de las mochilas de los soldados franceses, ven ustedes el del centro, el que está representado en color rojizo, ven ustedes cómo parece irradiar un resplandor producto del farol que está del otro lado del grupo del pelotón de ejecución. Parece que ese resplandor no nos deja ver, evidentemente, los cuerpos, la superposición de cuerpos no nos deja ver el farol mismo, pero su resplandor inunda la espalda de estos soldados. Y lo más interesante es que vemos ahí un detalle, es que es la misma técnica que hemos visto en la Villa Medici de Velázquez, en el jardín de la Villa Medici. Él ha frotado, ha rascado, ha quitado materia cuando estaba aún húmeda para dejar ver la preparación y de esta manera conseguir este efecto de un cuerpo, en este caso les he puesto el ejemplo de una mano, que parece irradiar resplandor. Volviendo a la Villa Medici, vemos junto al paño blanco unas pequeñas pinceladas de color claro, que en principio pueden resultar extrañas. A mí realmente les digo que durante mucho tiempo a mí me parecían, no las veía con claridad, no entendía muy bien de qué se trataba estas pinceladas claras. Les voy a indicar, estas pinceladas me refiero, evidentemente. Estas líneas son cortas, verticales, ayudan a Velázquez, evidentemente, a dar profundidad a la escena. Un color claro, evidentemente, le ayuda a dar profundidad a la escena. Pero Eduardo Barba, buen amigo y experto en botánica, me hizo notar las similitudes con los tonos blancos que se aprecian en los troncos de los cipreses, lo que explica con claridad su presencia en la pintura. Y cómo Velázquez advirtió este pequeño detalle en la naturaleza. En el jardín de la Villa Medici sabemos que había cipreses, evidentemente, y están representados por Velázquez. Velázquez supo utilizar este pequeño detalle de la naturaleza en provecho propio para darle profundidad a esa arboleda. De la misma manera, Eduardo Barba me comentaba otro detalle interesantísimo. Los árboles de los cipreses, como ven ustedes aquí, tienen pequeñas manchas pardas en el tronco. Observamos esas mismas pinceladas pardas que podrían parecernos pinceladas de algún retoque, algún error del propio Velázquez. No, son pinceladas que tienen los cipreses en el tronco. Fíjense ustedes qué detalle que muestra, yo creo, con claridad que nos encontramos ante una, si no la primera, de las pinturas al natural pintadas al óleo. Perdón, ese. Al comparar una fotografía tomada hace 10 años, como ven ustedes en la parte izquierda, con una actual, vemos la gran diferencia que hay. Fíjense ustedes que esta es una fotografía tomada en la Villa Medici, aquí en el Prado, hace 10 años, y esta es una actual tomada hace pocas semanas aquí en el museo. Fíjense la diferencia y la calidad del relieve que nos muestra esta imagen. Es fundamental la técnica fotográfica para poder aprender, por poder entender cómo trabajan los pintores. Aquí quiero agradecer la dedicación y colaboración de los fotógrafos, de los 2 fotógrafos del museo con el taller de restauración. La calidad de su trabajo nos permite a los conservadores y restauradores del museo conocer mejor el estado de conservación de las obras y la técnica de los artistas. Aquí vemos a José Baztán, Pepe Baztán para todos nosotros, trabajando en la planta -2 con la adoración de los magos del Bosco. Lo reconocerán ustedes, hace una fotografía tomada hace no mucho tiempo. Vemos entre los árboles de la Villa Medici unas pequeñas pinceladas blancas, aplicadas posiblemente en el estudio. Parecen pinceladas de terminación porque están encima de la pintura. Cuando Velázquez, al terminar el cuadro, ajustó la profundidad de la escena queriendo dar la luz precisa a toda la composición. Son estas pinceladas, evidentemente, a las que me refiero. Si tratamos esa imagen digitalmente y cubrimos las pinceladas blancas, como vemos en la imagen de la derecha,
entenderemos lo necesarias que son para dar profundidad a la arboleda. Es probable que fuesen aplicadas una vez concluida la obra del natural. Aquí lo que hemos hecho, yo pedí a Ignacio González Panicello, becario nuestro, becario de la Panel Painting Initiative en el Prado. Ignacio, que maneja bien el ordenador, me hizo este montaje digital, que no es real evidentemente, cubriendo esas pinceladas blancas en el ordenador. Vemos que es plano, que nos encontramos absolutamente ante un plano, ante un muro. Si vemos la escena completa, lo entenderemos mejor. Vemos como la escena, la real, el cuadro de la Villa Medici, el jardín de la Villa Medici a la izquierda, con estas pinceladas blancas tiene profundidad. ¿Verdad que le ha dado profundidad mediante estos pasillos de luz abiertos en que rompe la arboleda? Y aquí no quiere seguir repitiendo estos corredores, pero aplica estas pinceladas y ya también vemos que este árbol tiene volumen, este otro tiene volumen, ¿de acuerdo? Fíjese esto que es completamente, absolutamente plano. Además produce otro efecto curioso, y es que nuestra mirada esto es un foco de atracción muy potente, este blanco, esta sábana blanca. Nuestra mirada en este cuadro no real se queda en la parte baja. Le cuesta subir. Con estas pinceladas blancas, leves pinceladas blancas, casi imperceptibles, nuestra mirada, observen ustedes en la sala, recorre toda la superficie, nos ayuda a recorrer la superficie pictórica. En Goya vemos esta misma utilización. Nuevamente Goya vemos cómo sabe utilizar la técnica de Velázquez. Vemos aquí en estas pinceladas en el 3 de mayo, estas pinceladas también de terminación, es óleo seco, aplicadas cuando el cuadro ya probablemente está terminado. Cuando Goya enfrente del cuadro está viendo dónde necesita volumen, dónde necesita profundidad la obra, aplica esas pinceladas secas de óleo seco. Aquí lo ven con mucha claridad cómo se trata de óleo seco. Ven cómo no cubre, no penetra en toda la textura de la pintura. Velázquez se sirve de un recurso similar en las meninas. En las meninas ven ustedes cómo aquí esta pincelada es una pincelada de terminación. Es una pincelada de terminación. Ven aquí como es también óleo seco, nuevamente, aplicado al final, y le proporciona al cuadro toda la luz y toda la profundidad. Aquí Velázquez lo que hace es otro tipo de recurso, aplica un empaste muy cargado en la Ariadna de la Villa Medici para superponer pinceladas verdes y crea un efecto muy, fíjense qué pinceladas de empaste blanco en la parte baja, sobre ella superpone el verde, para crear un efecto lumínico interesantísimo. Él consigue el efecto de que la luz está impactando en el muro en el paramento desde lo alto, y el muro refleja la luz hacia nosotros, ¿de acuerdo? Las figuras están aplicadas por Velázquez seguramente en fase posterior. Vemos cómo se aprecia pintura por debajo de ellas, y están aplicadas seguramente en estudio posteriormente. Son seguramente figuras creadas para dar perspectiva y profundidad a la escena. Es muy claro en esta. Ven cómo hay pinceladas horizontales que van por la parte baja de la figura. Aquí vemos cómo se sirve de empastes para armonizar, da homogeneidad a toda la composición. Donde vemos los empastes es donde impacta la luz natural. Donde vemos la sombra, aquí en la Ariadna, en la parte inferior, vemos el color muy fluido, apenas con unas sombras, marcadas unas sombras, muy fluido todo, es las zonas en sombra. Vemos la diferencia, cómo él crea un mundo coherente como hacen todos los artistas siempre, ¿no? Crear mundos. Ven aquí claramente la diferencia de empastes donde golpea la luz en la parte posterior y la Ariadna. En Apolo y Dafne, de Theodor van Tulden, vemos un detalle interesantísimo, un detalle técnico interesantísimo. Alicia Peral, que está restaurando el cuadro, me hizo ver cómo este pequeño toque, este pequeño empaste, que se lo voy a poner más próximo, está aplicado también en fase final. ¿Por qué lo aplica Van Tulden? Bueno, pues por un motivo. Primero, Van Tulden lo que hizo fue, le voy a ver en la foto anterior, vean que aquí ves un dedo de un arrepentimiento, la mano estaba más atrás. Ese es un momento de la escena anterior a cuando Apolo está tocando a Dafne. Saben que ustedes que Dafne se convierte justo en el momento, en el instante en que Apolo la está tocando levemente con sus dedos. La mano más retirada no indicaba ese momento. Van Tulden aproxima los dedos al cuerpo de Dafne,
pero para mostrar que no la está tocando, que es solamente un roce, aplica ese pequeño empaste que distancia la mano del cuerpo de la ninfa. Hemos visto cuadros como la fragua de Vulcano que transmiten sonido. Sin embargo, el Cristo crucificado de Velázquez transmite silencio, impera el silencio. El artista presenta el momento en que Cristo acaba de ser traspasado por la lanza de Longinos y vemos una gota que un día, cuando estaban en el gabinete técnico, Jaime García Máquez, estaban analizando, estaban tomando datos técnicos del cuadro, vimos esta gota que cae por la rodilla. Y nos llamó la atención porque si trazamos una vertical, observen ustedes que no se corresponde con la cabeza de Cristo. Esta gota nada más puede proceder de la corona de espinas de Cristo. Sin embargo, no procede de ahí. ¿De dónde procede? Procede de esa corona cuando la cabeza estaba erguida, evidentemente. Pero Velázquez lo que nos quiere mostrar es el momento en que Cristo ha muerto, ha fallecido, pero el creyente que se postraba ante el cuadro para rezar, evidentemente tenía que sentir que esta figura había estado viva apenas unos minutos antes. Y esta gota aún resbalando, nos muestra parte de la vida que tenía Cristo apenas unos minutos antes. Es un cuadro, se lo traigo sobre todo por el silencio, pero el recuerdo de la vida que nos muestra en su representación. En el 2 de mayo todo es sonido, aquí sería lo contrario, he traído como contraposición un cuadro cargado de sonido. Sonidos que a veces son terroríficos, como esta escena, esta cabeza, estas dos cabezas, mejor dicho, que ven ustedes aquí, que nos recuerdan a Edvard Munch, ¿no? En su grito, apenas, fíjense, pintadas en segundo término, apenas con color mucho más diluido, utilizando en gran medida la preparación. Entonces una intervención que realmente intervención realizada por Elisa Mora en 2008 fue realmente una recuperación de este cuadro. Era un cuadro que nunca había podido yo personalmente entender, comprender. No era nada fácil. Ahora mismo es un cuadro impresionante que se equilibra muy bien con el 3 de mayo. Vean, sin embargo, en el 3 de mayo les he traído, en cuanto a silencio, esta figura que contiene la respiración para no oír la detonación de los disparos. Al realizar una limpieza es fundamental para el restaurador que crea en el trabajo que está realizando y conocer y comprender que si está limpiando una gota de agua, en este caso una lágrima, me vale la lágrima, tiene que sentir el relieve. Esto lo comento muchas veces con becarios, es decir, cuando tú estás limpiando una lágrima, tú tienes que estar viendo la lágrima. Si tú estás viendo una superficie plana, una pintura, esta lágrima cuando sea vista por el espectador se va a ver plana, no va a transmitir el volumen de una lágrima de agua. Todo lo que el restaurador cuando restaura, cuando está limpiando, no ve, es imposible que posterior, o muy difícil al menos, que el espectador lo pueda ver y sentir. Lo mismo pasa con las gotas de sangre. Les he traído cuatro ejemplos de gotas de sangre. Morales es lineal, es una gota acumulando la cantidad de color en el fondo. Vean la laca de Velázquez cómo prácticamente empapa la madera. En Tiziano cómo tiene vida propia. Parece que esto discurre, cada gota va a discurrir por un camino único de la textura de la piel, en este caso es el Ecce Homo de Tiziano. Y en Velázquez esta técnica tan admirable de rayar con el mango del pincel quizás la tela para mostrarnos los pantalones del mameluco empapados por la sangre de él y de un rival seguramente. Les traigo luego otro efecto técnico que es el de la humedad que en el 3 de mayo, como les comentaba, restaurado por Clara Quintanilla, vemos muy bien que ella es capaz de transmitirla a través de la técnica de cómo pinta las piernas y cómo va aplicando menos materia en cada una de las piernas que se aleja del espectador, ¿no? Esta está mucho más cubierta, tiene mucho más grosor de pintura, pero fíjense ustedes que a medida que nos alejamos, Goya sabía, porque estaba en Madrid en aquel momento, que la noche del 2 y el 3 de mayo llovió intermitentemente en Madrid y que había probablemente agua en el suelo y muchísima, la atmósfera estaba cargada de humedad y supo representarla. Yo creo que es
es de las cosas más bonitas que tiene este cuadro, al igual que el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros. Es un cuadro que tiene muchísima similitud con el 3 de mayo, los grupos de fusilamiento son anónimos, pintado en colores fríos, los grupos de ejecutados aquí en primer término. Es un cuadro extraordinario. Y la sangre de Torrijos, es como la representa, es admirable. El otro día, antes de abrir al público, tuvimos la suerte, es uno de los privilegios que tenemos al trabajar en el Museo del Prado, es poder ver los cuadros a museo cerrado. Estuvimos viéndolo y era increíble ver cómo Gisbert consigue, con color muy diluido, darnos la sensación de la sangre, cómo está calando en la arena, cómo la arena se está empapando de esta sangre. Y vean otra vez nuevamente aquí un recurso técnico de la pincelada blanca, la pincelada blanca que distancia el pelo de este hombre, que es el único, por otra parte, curiosamente, al que le vemos el rostro, al igual que sucede en el 3 de mayo. Vean, aquí lo ven mucho más claro. La pincelada que distancia, que separa el pelo. Fíjense qué técnica, qué potencia, qué calidad. Parece mentira que Gisbert, del que no hay otras obras similares de este nivel. Y fíjense este detalle técnico, ¿no? Qué maravilla, como él ha pintado, no está hecho con un rascador ni con una espátula, ha pintado la imagen del agua llevándose la arena, ¿no? De la marea, parece la marea de la playa, ¿no? Que se ha marcado, ha dejado estas marcas en la arena. Toda la humedad que también transmite este cuadro de los fusilamientos de Torrijos, viene por las veladuras azules, colores fríos, sobre el ocre de la arena, que únicamente se ve alterado por algunas pinceladas de vez en cuando, pero técnicamente es un cuadro extraordinario. Vean también qué detalle técnico de estas manchas de barro, son color aplicado por Gisbert, ¿no? Bueno, todos estos recursos se los pongo para que vean ustedes cómo el restaurador debe analizar, debe ser muy consciente que cualquier mancha, cualquier pincelada, cualquier empaste, puede tener su sentido y puede ser original. En el Museo del Prado ha existido siempre un sistema de limpieza progresiva, consistente en limpiar grandes áreas de pintura sin necesidad de crear ventanas geométricas. Vean estas imágenes antiguas, como es una limpieza de la maja vestida. Sí se han recuadrado con puntos, cosa que posteriormente no se ha hecho nunca en el Prado, pero la limpieza sí podemos denominar progresiva, no es en ventanas realmente, estrictamente. Vemos que las zonas sucias están muy oscuras, están muy densas. Seguramente esto se deba a que pensamos, analizando estas imágenes, a que realizaban un pulido con el dedo de la capa del barniz. El barniz de almáciga se puede pulir, acaba convirtiéndose en polvo, y creemos que realizaban una primera limpieza antes de proceder a la limpieza general progresiva de disolvente. La limpieza de las meninas de 1984, de la que conservamos fotos en blanco y negro, también fue general y progresiva, sin cortes. Veamos algunas características aprovechándonos de esta limpieza. La limpieza se realiza en el Prado, algunas características de la limpieza que se realiza en el Prado, de forma gradual y coherente en toda la superficie, sin comprometer previamente el conjunto. Estas limpiezas generales lo que permiten es no obligarnos a limpiar a un nivel predeterminado. De esa forma se tiene la oportunidad de ajustar la limpieza de una forma global. Sin entender sobre qué se está trabajando, difícilmente se podrá desvelar todos los recursos de la obra. Es decir, nosotros debemos de leer toda la obra, analizarla, para poder respetar todos estos recursos técnicos que hemos estado viendo hasta aquí. El objetivo de la limpieza debe ser siempre el mismo, hacer comprensible la lectura de la obra al espectador. Este es el objetivo final del restaurador con la limpieza. El restaurador debe dar a su mano las indicaciones oportunas, y esto es muy importante porque se comenta a veces la habilidad manual. Es cierto, la habilidad manual, pero con habilidad manual se puede dañar una pintura. Como nunca se daña una pintura es con la cabeza, teniendo habilidad mental. La utilización de diferentes técnicas de limpieza en función de la obra en la que se trabaja nos lleva a la que es seguramente una de las características que mejor define la restauración en el Prado. Es la propia obra la que indica el criterio a seguir, el camino a recorrer. Por lo que podemos encontrar tantos criterios como obras con distintas necesidades. La decisión sobre qué opción tomar en una limpieza, en una reintegración, debe estar condicionada por las características técnicas de la pintura y el estado de conservación de la misma.
El resultado final de una limpieza es importante hacer notar que solo puede ser juzgado ante la obra, por lo que les animo a visitar el museo y ver las obras que tienen un estado, como les comentaba antes, extraordinario de conservación. Evidentemente, siempre existen excepciones, como esta que vemos de María Antonia López de Asiain limpiando el anónimo en principio, la oración en el huerto, les he comentado por ella en su conferencia. Es una limpieza que realizó con microscopio, no se podía realizar de otra manera. Es decir, la obra es la que marca el camino, eso hay que insistir una y otra vez, y realizó una restauración que sí, aprovecho para comentarles, que normalmente se denomina en restauración, verán ustedes, de tipo mecánico. Yo eliminaría ese término porque no hay nada menos mecánico que esa limpieza, es una limpieza totalmente mental. Es decir, la cabeza tiene que ser la que mueva cada pequeño movimiento del bisturí. Ahora les traigo una imagen de las meninas que me ha realizado con Photoshop Ignacio González Panicello. Es una imagen en la que ustedes van a ver una limpieza realizada digitalmente. Esa limpieza nunca ha existido, jamás existió. Es una limpieza tomando una fotografía amarilla de las meninas. Hemos creado unos recuadros con Photoshop para ver, para los que no estén tan en contacto con el mundo de la restauración, vean cómo se habría producido de haberse realizado con este tipo de técnica la limpieza de las meninas. Es a través de unos recuadros que se van abriendo. Generalmente los restauradores trataban de hacerlo en lugares muy significativos, muy marcados. Incluso a veces verán ustedes pósters en congresos de restauración en rostros o manos, ¿no? Entonces se iba avanzando con recuadros. Aquí realmente hemos insistido mucho en el número de recuadros, pero bueno, es para que ustedes tengan una idea. Esto tiene un problema enorme y es un problema gravísimo, en mi opinión. Es que esto se hace con disolvente y el recuadro se trata de que sea muy recto, muy rectangular, para que sea más claro el contraste. Al hacerlo así, cuando nosotros vamos a limpiar la zona que aún sigue sucia, vamos a pasar el disolvente por el borde, por la zona fronteriza ya limpia, ¿de acuerdo? Vean cómo seguiría la limpieza hasta convertirse. Esto era muy espectacular. Esto verán ustedes en muchos libros de restauración, de limpieza, es lo que se pregonaba, ¿no? Estas limpiezas, como han visto aquí en el Prado, no se realizaban en época de Jerónimo Seisdedos o Manuel Arpe, y tampoco ahora, por supuesto. Aquí ven una imagen que también me facilitó Ignacio. Siempre es una foto falsa. Este cuadro tampoco se facilitó. Pero ustedes que también es la típica foto que no existe, este detalle en la realidad, no existió nunca, pero que se remarcaba con líneas de puntos para acentuar aún más, con líneas de puntos de tiza, acentuar más este contraste. Por otra parte, hoy en día es absurdo, no tiene ningún sentido, está carente de sentido este tipo de limpiezas, ¿no? de limpiezas de contrastes. Esta limpieza de la Gioconda de París, de la Gioconda del Louvre, no es la nuestra, no es la que restauró Almudena Sánchez, es la de París. Es una ficción, la he encontrado en Internet. ¿De acuerdo? Realmente está bastante bien hecha. O sea, realmente, si vemos la zona limpia, yo no sé si se han servido de la nuestra, pero la tonalidad posiblemente se aproxime a esta. Ven que está lleno, repleto de limpiezas de las meninas del Louvre con imágenes de más o menos acierto. Quizás uno de los aspectos técnicos de la restauración al que más importancia se ha dado en el taller de restauración del Museo del Prado en los últimos años ha sido el barniz. Tradicionalmente en el Prado se ha limpiado con barniz de resina almáciga. El barniz de resina almáciga es un barniz muy bueno, pero es que se utilizaba en la antigüedad, pero tiene un grosor bastante, y además es bastante grueso y amarillea con rapidez. Ven aquí dos ejemplos de dos cuadros que aún en la sala los verían en este estado. La Nevada, el otro día alguno de ustedes preguntó por la Nevada. Espero que muy pronto, yo espero que el año que viene podamos comenzar la limpieza. Y el Palo de Valladolid. Dos cuadros cargados de barniz sucio almáciga que aún permanecen en las salas del Prado. A finales de los años 70 los barnices sintéticos estaban en auge. La sola utilización del término sintético producía una inmensa tranquilidad en que lo escuchaba. Vemos aquí publicidad relacionada con estas terminologías. Al igual que otros vocablos con sonido técnica y modernidad, la palabra sintético implicaba garantía. Ese es el motivo de que muchos museos del mundo, incluso en el Prado, durante un muy breve periodo de tiempo pasásemos
nosotros durante muy breve periodo de tiempo pasásemos a utilizar barnices sintéticos. El mundo de la restauración no quedó al margen de esta moda de los productos milagro. No eran productos cuya fama se extendía con enorme celeridad por los centros de conservación europeos y americanos. Quien no usaba estos productos milagro con rapidez no estaba en primera línea de la restauración internacional. Eran las poliamidas, como el calatón, las resinas acrílicas como el Paraloid B72, usado exhaustivamente a partir de las inundaciones de Florencia. Es decir, era una utilización de todo lo que sonaba a moderno, todo lo que sonaba a Terbilor, etcétera, 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 parecía algo que estaba en un nivel superior de calidad. Debemos subrayar la importancia que se ha dado siempre en el Prado al uso de productos afines a los materiales que utilizaron los artistas en la creación de sus obras. Aquí vemos una resina Damar. La resina Damar se ha vuelto a utilizar a partir de los años 80 en el Prado y lo que buscamos es la mejor calidad de resina posible que pueda encontrarse en el mundo. ¿De acuerdo? Ahí no reparamos en gastos. Si mañana alguno de ustedes me dicen que hay una resina superior, de superior calidad en algún lugar del mundo, aunque cueste el doble de la que utilizamos actualmente, iríamos a por ella. Es vital tener un barniz de buena calidad. Aquí ven la resina Damar y aquí ven un diamante. Un diamante encontrado en Sierra Leona. Ven que a mí me gusta esta comparación con el diamante de la resina Damar, de una lágrima, es llamada lágrima o piedra de resina Damar, es una pequeña piececita, porque tanto el Damar como la resina Damar como el diamante, su calidad se basan en el tamaño y en la transparencia, en la pureza. Y a mí me gusta comparar la resina Damar con un diamante. Aquí vemos de dónde viene el árbol, el Shorea, la familia de las Dipterocarpáceas, y aquí vemos cómo están las lágrimas, cómo se obtiene esta resina. Parece que el árbol está auténticamente llorando, ¿no? Por eso el término de lágrimas, con el que se suelen definir estas pequeñas partículas. A veces no tan pequeñas. Vean ustedes, tratamos siempre de encontrar la mejor calidad, como les decía, en el Prado. Vean esta enorme pieza de 7,6 centímetros, 76 milímetros. A la izquierda vean el barniz Damar ya fabricado aquí en el Museo del Prado, y esto es resina Damar más común, no tan grande como esta lágrima que conservamos aquí en el museo y que es excepcional. Es muy curioso porque cuando se habla de barnices y alguien te justifica o habla de los barnices sintéticos, es muy curioso porque a nadie se le ocurriría barnizar un barniz Stradivarius con barniz sintético. Un barniz Stradivarius incluso cuesta, si ustedes miran en internet verán que cuesta en hacer análisis del barniz que tienen estos extraordinarios instrumentos. Y sin embargo es muy interesante porque para utilizarlo en una pintura el barniz sintético no se ve tan importante, no se ve que pueda cambiar el sonido, la vibración que transmite la pintura. Algo que es puramente visual no se entiende que pueda verse afectado por un barniz sintético. El barniz de resina Damar, desde luego, es afín, es más propio, es natural, es mucho más, la vibración que produce la pintura es similar a la que debieron de tener estas grandes pinturas, cuando fueron creadas. En el Ticio, les pongo como ejemplo del importante papel que juega el barniz en una restauración. Aquí en Ticio ven el fuego del amanecer cuando se produce el suplicio de Ticio, y cómo Tiziano, que es uno de los primeros pintores interesados en este tipo de efecto de luces y sombras, fíjense ustedes, que las consigue gracias a aplicación de diferentes tintas, de diferentes veladuras sobre el manto que cubre la roca, ¿no? Por un lado tenemos aquí fuego, empaste, tendrá más barniz, tendrá más luminosidad, más brillo, perdón, y zona más mate con menos brillo, correspondiéndose con la zona de sombras. Tiziano, ven aquí el detalle del fuego, como aplica gruesas pinceladas para representar el fuego, pero al mismo tiempo también deja zonas apenas cubiertas por la materia. En la elaboración del huerto de Tiziano vemos esta utilización de la textura y del barniz, llevados al extremo. Es una obra admirable. Es una obra que normalmente no hay nadie mirándola en la sala, pero es una obra que les aconsejo que vayan a detenerse unos minutos enfrente de ella. Perdón. En la elaboración del huerto, Tiziano crea dos zonas diferenciadas en la composición. A partir de la luz reflejada y cambiante del farol en el primer término, es la parte terrenal, es la próxima al espectador. Y con la luz de la luna es la luz divina, es la luz que ilumina la figura de Cristo. Fíjense ustedes
qué juego de texturas del farol, auténticos empastes rectilíneos, cómo ilumina la pierna del sayón, pero fíjense qué diferencia de técnica, como aquí es cortante, la pincelada aplicada por Tiziano, sin embargo, fíjense ustedes aquí cómo los contornos se difuminan ligeramente, porque es un reflejo, es luz reflejada, pero está construida toda la escena a partir de la luz de ese farol, la parte baja de la composición. Sin embargo, en la cota de malla que lleva ese sayón, fíjense ustedes cómo cada pincelada, cada pequeña cadena, pequeña argolla, es una pincelada. Parece que la haya diseñado especialmente la pincelada para la posición que va a ocupar, ¿no? No se puede alterar nada sin que cambie completamente la escena. Es cierto que hoy en día vemos estas pinturas perdón, con luz artificial constante y uniforme, que nada tiene que ver con la variación de la luz solar y aún menos con la oscilación que producen la combustión de las velas. Este cuadro visto con luz de velas debe ser extraordinario. Fíjense ustedes cómo cada pincelada parece que tiene que estar ahí y no puedes cambiarla, no podrías cambiarla sin alterar completamente la obra. La preocupación por representar de forma diferente las sombras, lo volvemos les pongo otro ejemplo nuevamente del 2 y el 3 de mayo, vean ustedes, por ejemplo, cómo la luz cae desde lo alto, es luz del día, cae de lo alto y apenas produce sombra en los brazos de este soldado francés, pues un francés o español, que no está claro, y en cambio en la figura de este hombre ejecutado, fíjense ustedes cómo esta sombra que se desdibuja, que hace años nosotros no comprendíamos, ahora ya entendemos completamente cómo es luz provocada por el farol que está sobre tierra a unos metros de su brazo, ¿no? Es una luz que se desdibuja, que parece que tenga vida propia, parece que esta sombra, que estas líneas tengan vida propia, que oscilan con el movimiento de la llama del farol. Bien, el objetivo final de una restauración siempre debe ser el mismo: recuperar la conexión que establece el artista con el espectador a través de su obra y que agentes externos han distorsionado y en ocasiones entropido. El Prado, como gran museo que es, y tiene una atracción añadida para el restaurador, que es el equipo técnico y humano que le rodea y apoya. Hoy día esta labor de equipo es consubstancial al museo. La cátedra se ha querido centrar en restauración de pintura, pero hay otros talleres, evidentemente, y ustedes seguramente los conocen: escultura, artes decorativas, marcos, dibujos, en fin. Todos ellos han adquirido gran prestigio internacional en los últimos años, y sin la estrecha colaboración de todos ellos en la restauración que se realiza día a día, sería el trabajo, no digo que difícil, sería diferente, desde luego, y no mejor. Pero nada más puede haber más apasionante para un restaurador de pintura que el estudio y comprensión de la obra de arte junto a compañeros de trabajo en los momentos previos a la intervención en un cuadro. Les traigo esta fotografía de dos personas que ustedes ya conocen, María Antonia López de Saín y Lucía Martínez, comentando una obra que estaba restaurando María Antonia, ¿no? Estos momentos de discusión, de debate ante una obra es lo más bonito, desde luego, que tenemos los restauradores en el Prado. Es la forma de advertir y corregir errores en la aproximación al cuadro que estamos restaurando o que vamos a restaurar, y es la oportunidad para mejorar nuestro conocimiento de la pintura. Yo les invito a que ustedes también debatan, vean los cuadros en sala, porque también se puede hacer perfectamente y es una manera maravillosa de entender las pinturas. La colaboración es la mejor garantía para conseguir un buen resultado en la restauración. El trabajo junto a los restos restauradores del taller, los conservadores, historiadores y los técnicos de imagen importantísimos y laboratorio es imprescindible a la hora de afrontar la intervención en una obra maestra. Han tenido algunos de ustedes, lamentablemente no todos, la oportunidad de participar en los seminarios impartidos por María Dolores Gallo y por Jaime García Máiquez, el Gabinete Técnico, Laboratorio de Química, y realmente es un mundo apasionante. Pero un equipo de restauración debe formar parte de un equipo mucho más amplio, que es el equipo de profesionales de la institución a la que pertenecen, que contribuyen de un modo u otro a la restauración de una pintura. Desde la administración del museo, que realiza una labor imprescindible para la gestión ágil de los talleres, hasta los equipos de registro, brigada de obras de arte, exposiciones, mantenimiento, informática, educación, comunicación y, sobre todo, vigilantes de sala, que nos informan del día a día del estado de conservación de las obras. Todos acaban siendo importantes y necesarios para el buen resultado de una restauración. En la foto vemos a Fernando Álvarez de Sotomayor, director del Prado de 1954, con la plantilla completa del museo. Es una foto para todos nosotros muy, muy bonita.
Al revisar la actividad desarrollada por los componentes del taller y valorar su trascendencia, la labor de la que podemos encontrarnos más orgullosos es sin duda la formación de jóvenes profesionales que en el futuro trabajen en la recuperación del patrimonio artístico, sea cual sea el lugar donde vayan a desarrollar su trabajo. Una labor que comenzó, como mencionamos, en 1833 en el Museo del Prado y esperamos que continúe en el futuro. El sistema actual de becas y estancias en los talleres de pintura ha permitido en los últimos años la formación en nuestras instalaciones de más de 27 becarios por un tiempo de un año y de más de 50 restauradores procedentes de todo el mundo en estancias de menos de 4 meses. Sin duda alguna, esta actividad es la que en el futuro dará mayor relevancia y valor al Museo del Prado, al taller de restauración del Museo del Prado. Bien, voy finalizando. Es importante para el restaurador respetar el sonido de la pintura que restaura o saber recuperarlo de la obra sucia y alterada. Es imprescindible conocer las características de los materiales empleados por el artista y es no menos importante disponer de los recursos técnicos y humanos que permiten aplicar el método y la técnica que cada obra requiere. Para concluir, les digo que quiero mostrar mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a esta cátedra dedicada a la restauración de pintura del Museo del Prado. Gracias también a todos los conferenciantes que asumieron su participación en la misma sin abandonar ni descuidar el trabajo diario en el museo. Y especialmente gracias a Andrés Úbeda, director adjunto para conservación del museo, director adjunto de conservación e investigación del museo, y a Miguel Falomir, director del mismo, por el apoyo y la confianza que muestran en el trabajo que desarrollamos diariamente. Espero que en el futuro continúen apostando por la restauración en el Prado como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias a todos. Bueno, si quieren realizar alguna pregunta, estaré encantado de intentar responder. No veo muy bien desde aquí y no sé si hay alguna pregunta sobre la organización de los talleres o sobre alguna restauración o sobre algo que han escuchado estas semanas aquí en la cátedra. Lo que quieran preguntar, estaría encantado. Si no hay ninguna pregunta, bueno, pues encantado de haberles acompañado durante estas 6 semanas. Ha sido un placer para todos nosotros, para todos los restauradores del Prado. Es un privilegio tenerles a ustedes con nosotros. Nos encantaría poder tenerles en el taller de restauración y comentar con ustedes las obras, las restauraciones. Lamentablemente no es posible, pero bueno, ha sido un placer de verdad tenerles a todos ustedes con nosotros estos días y espero que en el futuro coincidamos en algún otro seminario, curso, Prado Habla, en fin, donde pueda ser. Muchísimas gracias.